educación o educamos, pero la misión fundamental es evangelizar. Profesores de religión, tenemos muy claro que estamos formando, efectivamente, lo que el currículo dice, una educación religiosa, que es distinto a una formación religiosa. Educamos, pero los cristianos sabemos perfectamente que nuestra misión, y la hemos aceptado, es evangelizar, llevar la palabra del Señor. Y en el área de religión esto se presta de una manera extraordinaria. Los estudios nos indican que en los últimos años esta tarea como que se fue yendo a un lado más académico, como que nos preocupó más las capacidades, los procesos cognitivos, y nos preocupábamos del verbo A, del verbo B, que no que en este momento dejemos de hacerlo, sino que lo fundamental va a ser el propósito formativo del área. Y hace mucho tiempo he comenzado este contacto con la ONDEC de la Oficina de Educación Católica de Sullana. Recuerdo que el primer día planteamos en un desempeño, analiza, que está muy bien, tienen que analizar, nuestros niños tienen que aprender a analizar, por ejemplo, la parábola de la misericordia, la llamada la parábola del hijo pródigo. Y a veces el desempeño se quedaba allí y evaluamos, si analiza y evaluamos, si conoce los elementos de la parábola y sus enseñanzas y todo. Pero yo preguntaba, ¿para qué? ¿Para qué hacemos que él aprenda a analizar un texto bíblico? ¿Cuál es el propósito formativo? Y cuando nosotros hacemos retroalimentación, podemos retroalimentar la tarea, como lo hemos estado viendo, podemos retroalimentar el proceso, pero lo fundamental va a ser acercarnos a retroalimentar el propósito formativo del área. Y eso es lo importante para los que somos cristianos, para los que constituimos esta iglesia. Lo importante es evangelizar. Y esa es nuestra tarea y nuestra misión. Todo está contextualizado en la capacidad, en nuestra cultura vocacional, de haber respondido, sí, Señor, sí a la misión que nos has encomendado. Y estamos revisando dos temas, el tema de la retroalimentación, y hoy en la primera parte vamos a terminar esta perspectiva, y en la segunda parte vamos a ver el tema de los instrumentos de evaluación. Entonces, en principio, vamos a compartir algunos elementos, ¿ya?, de la retroalimentación de la tercera presentación que tenemos preparada para esta. Y como nos decía Blackie Williams, que es uno de los grandes teóricos de la evaluación formativa, la retroalimentación es una función esencial para el aprendizaje. Y habíamos indicado también que requiere de tener un protocolo para su mejor desarrollo y aplicación. Y en la sesión anterior vimos los principales protocolos, porque nuestro propósito formativo está en interiorizar un protocolo para asumir el compromiso, incluso acá debería yo colocar un compromiso cristiano de atender la necesidad de aprendizaje de nuestros estudiantes. O sea, para nosotros, el asumir el compromiso de atender
es algo que cristianamente lo tenemos marcado. No se puede dejar de atender al hermano que lo necesita. Y el aprendizaje es una necesidad para nuestros chicos. Y un profesor tiene que hacer para atender esa necesidad. Debemos tener un compromiso. Y eso nos exige hacerlo de manera ordenada. Y eso significa definir e interiorizar un protocolo que hemos conocido. Y para acercarnos a ese protocolo, hemos relacionado retroalimentación y evaluación. Y hemos descubierto, por ejemplo, que muchas veces llamamos retroalimentación a actividades que no siempre están relacionadas con la evaluación. Le llamamos retroalimentación a actividades de planificación, le llamamos retroalimentación a actividades de, por ejemplo, de acompañamiento mediante un andamiaje, porque cuando uno trabaja la retroalimentación está en el campo de la evaluación y está comparando lo esperado con lo realizado. Entonces, creo que eso ha ido quedando ya muy claro en las sesiones anteriores y hemos visto en la sesión anterior los principales protocolos. Hemos visto que el más utilizado es el protocolo de la escalera de Wilson. Y hoy vamos a abordar la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo es que en la práctica tengo que realizar la retroalimentación? Y hay muchas preguntas que vamos a ir respondiendo una a una, que tienen que ver con la audiencia, en primer lugar. En la audiencia. ¿A quién atiendo? Porque tengo muchos estudiantes, todos lo necesitan, pero tengo que tener una estrategia, un planteamiento de atención a la audiencia. ¿A quién atiendo? ¿Quién tiene prioridad? Y estas son cuestiones de opción, vamos a ver. ¿De qué manera lo hago? ¿Con qué medio? ¿Lo hago oral? ¿Lo hago escrito? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué tiempo? ¿Puedo retroalimentar todo o una parte? ¿En qué medida? ¿Y de qué manera realizo la retroalimentación? Entonces, todas estas preguntas van a ser abordadas en esta primera parte de la presentación y luego seguramente ustedes van a intervenir y preguntar por cada uno de los aspectos. Lo primero que tienes que hacer es conocer tu audiencia, conocer a tus niños. Y yo sé que lo tienes, pero lo tienes que tener muy claro. ¿Por qué? Porque todo grupo se distribuye de una manera normal. Esta maravilla la presentó así matemáticamente planteada un matemático alemán, Carl Friedrich Gauss. Y él descubrió que los grupos, sobre todo los grupos humanos, en muchos elementos se distribuyen de manera normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, las edades de las personas. Hay algunos que tienen mucha edad, otros tienen poquita edad, pero la mayoría tiene el promedio. Los gustos, las preferencias, todo se distribuye de manera normal. Entonces, la primera cuestión que me preguntan, ¿la retroalimentación, profesor, tiene que ser individual o en grupo? Por supuesto que también, y hay que hacer atenciones individuales,
pero muchas veces no alcanza el tiempo, porque vamos a tener un factor demoledor para nosotros los maestros, que es el tiempo. Entonces, la idea es que distribuyas a tu grupo de acuerdo a una distribución normal, más o menos de la siguiente manera. En tu salón siempre va a haber un grupo que se llama la cola superior de la distribución normal, que es el grupo casi siempre AD. Implica que son los destacados. Hay 2, 3 o 4 alumnos de tu salón que en todo son destacados. Destacados pensando, destacados cumpliendo sus tareas, destacados, o sea, y además les gusta obtener calificaciones destacadas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿debo hacer retroalimentación a ellos? Ustedes ya saben que sí, porque hay un tipo de retroalimentación que ya no se llama retro, sino se llama, por ejemplo, alimentación para seguir adelante, feed forward, o feed up, como hemos visto también. Entonces, este grupo sí necesita también reforzar, ¿no? Necesita alimento, fit. Ya no le vamos a llamar back, porque ya hemos aprendido en el modelo de Hattie-Timperley que hay un tipo de atención que requiere, incluso si su respuesta es más allá, pues nosotros seguiremos promocionándoles y dándoles referencias para trabajar más allá. Prácticamente con el mismo protocolo que trabajamos. Otro grupo que también es pequeño, es el grupo que está en inicio, que normalmente es un grupo pequeño, a veces es un grupo grande. Son los chicos que mayor atención quizá necesitan, por muchas razones. No entienden, no comprenden, no atienden, tienen deficiencias serias por la formación previa, porque no trabajaron antes algunas destrezas, en fin. Es el grupo que muchas veces sentimos de mayor atención. Y tenemos el grueso de la población, prácticamente es el 75%, en muchos casos el 80%, que está en el grupo A y el grupo B, voy a decir, del promedio hacia adelante y los que están del promedio hacia atrás. Los que están cerca de lograr, los que logran con las justas y los que logran plenamente. Estas, digamos, estos numeritos son estudios estadísticos que en la distribución se hacen porque es una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, y va avanzando. ¿A cuántas? Bueno, no vamos a abordar más allá de lo que gráficamente están bien. Entonces, no es que yo hago la retroalimentación para todos igual. No puedo hacer para todos igual porque todos están distribuidos en diferentes grupos. Todo salón es así. No existe un salón uniforme. Entonces, ¿se puede ofrecer retroalimentación a cada estudiante? Sí. ¿Al grupo o conjunto en pequeños grupos? Sí. Entonces, para eso los tienes que conocer. La retroalimentación individual permite centrarse tanto en la tarea, sobre todo en la tarea esperada, como en las estrategias que el estudiante ha puesto en juego a través de una retroalimentación dialógica centrada en el proceso, ¿ok? Y
Es importante destacar que el factor tiempo y la cantidad de estudiantes hace difícil ofrecer una devolución individualizada. De tal manera que supongo que hay muchas preguntas. ¿Cómo debes hacer? Depende de tu grupo, depende de cuánto conoces y cómo estás recibiendo los resultados de la evaluación que acabas de aplicar. Estás evaluando, esperas una respuesta, el grupo te da la respuesta y a veces, porque como responde uno, damos por entendido que todo el mundo lo sabe. No es así. Tenemos que saber manejar nuestra audiencia. Una recomendación es distribuir, o mejor dicho, ya está distribuido, sino distribuir tu estrategia, hacer una estrategia diversificada de retroalimentación. Puedo tener al grupo AD de manera individual, 2 o 3 chicos individuales del grupo C, el grupo que necesita, que está cerca, puedo tener 2 grupos pequeños o un grupo y retroalimentar, ya sea individual, pero no hay tiempo. Entonces, como detecto que necesitan algunas cosas, retroalimento por pequeños grupos. ¿Ok? Más o menos esa es la idea, porque tiempo es lo que no va a haber, con toda seguridad. En algún momento abordarás a uno, a otro de aquí, y en algún momento tendrás que abordar. Profesor, ¿puedo retroalimentar a todos en conjunto? También se hace. Hay cosas que les tengo que retroalimentar a todos, pero normalmente no es que todos tengan la dificultad. Eso es por grupos. Y todos ustedes lo saben, así no tengan idea de lo que es esta parte de la distribución normal de la matemática, no se preocupen. Todos saben que su salón es distribuido y para eso tienes que usar estrategia diversificada de retroalimentación. Incluso podrás decir, con este grupo puedo utilizar el protocolo SER, pero con este otro grupo voy a utilizar el protocolo escalera. O con este grupo puedo utilizar el protocolo dialógico. Sí. Se dan cuenta que lo que hemos aprendido puede ser también utilizado estratégicamente de manera diversificada. ¿Cómo lo hago, profesor? ¿Cómo se retroalimenta mejor? ¿En forma oral o en forma escrita? ¿Lo hago con tics o sin tics? Entonces, la pandemia nos exigió trabajar la retroalimentación todo con tecnología, pero ahí también podíamos hacer, si lo grabamos en forma oral, en forma escrita. Se puede hacer de las dos maneras. Si es escrito, Finkel nos dice que cuando el estudiante lee las palabras escritas por su profesor o profesora, se ajusta a su ritmo, se detiene, piensa y puede releer las partes o el todo o viceversa del mensaje que le ha dado su profesor. Y lo puede hacer varias veces. Por ello, tener un protocolo escrito le permite interpretar con más facilidad las palabras al tiempo que le resulta más sencillo formular respuestas frente a las mismas. Supone un modo indirecto de hablar al estudiante y pretende hacerle reflexionar sobre la propia tarea o sobre su proceso. Entonces, en algunos casos, es absolutamente interesante y necesario retroalimentar por escrito. ¿Ok? Pero también se puede hacer de manera oral. ¿Ya? Se puede hacer. Ya. Tengan cuidado con sus micrófonos, por favor. Ok.
también se puede retroalimentar de manera oral. Cuando es de manera oral, permite ser directo e inmediato, cuando es sincrónico, pero puede ser asincrónico gracias a las TICs, pero en forma oral. Ahora, si es en forma oral y con TICs, el estudiante puede escucharte varias veces, pero cuando es sincrónico, él te va a escuchar una sola vez en sincronía la recomendación. Dependiendo entonces, dependiendo de lo que tú quieras lograr, pareciera que desde el punto de vista de los estudiantes, lo mejor es que reciban tu retroalimentación por escrito, porque lo verán varias veces, lo podrán leer y podrán tomar en cuenta. Cuando es en forma oral, sincrónica, es una sola vez. ¿Y eso se puede hacer? Sí, depende de qué cosa es lo que quieres lograr, ¿no? Fundamentalmente. Pero puede ser también, ¿no es cierto? Puede ser asincrónico, ¿ya? Voy a un ratito corregir acá. Ajá. Listo. Puede ser asincrónico, ¿ok? Muy bien. Entonces, tiene pros y tiene contras, ¿no? Ahora, si tú puedes grabar en forma oral y entregarle tu retro a un estudiante. Otra de las cosas que ocurre es que puedes grabar uno que es genérico y se lo mandas a cada uno o lo das al grupo. Hay una pregunta de Roxana Segarra con muchísimo gusto. Roxana, escuchamos. Doctor, buenas noches. Este, Primero, doctor, tuve la experiencia el día de ayer de aplicar justamente la retroalimentación en forma individual. Y le Ya, cuento que me ha llevado muchísimo tiempo, casi una hora para retroalimentar a cada uno de ellos. claro. Que no pude hacerlo en grupo, entonces tuve que mandarlo a hacer así en forma individual, ¿no? Entonces, Ujú. como le digo, la desventaja que he tenido ha sido justamente el tiempo. Ya. Retroalimentar a cada uno en sus murales que habían hecho Ujú. o sus carteles que habían hecho, entonces me llevó mucho tiempo. Esa es la desventaja que he notado al hacer una retroalimentación individual. Así es. Normalmente las hago en grupo, entonces, Normal. por ejemplo, nosotros aquí en Arequipa festejamos a la Virgen de Chapi justo el 1 de mayo, Ujú. que es bueno, la Virgen aquí en Arequipa muy reconocida, ¿no? Y a nivel Ujú. también de Perú y del mundo que la conocen, ¿no? Entonces, justamente para ello es que yo les había aplicado un instrumento de evaluación, pero para ello, junto con el afiche que les mandé a hacer, fue el instrumento de evaluación, porque ellos Ajá. tienen que conocer sobre qué van a ser evaluados. Ujú. Ujú. Una pequeña rúbrica, pequeña nomás, así como usted Ya. nos enseñó anteriormente en el curso de Ajá. evaluación que dictó, algo así lo planifiqué y me fue muy bien. Hoy día justo le he aplicado Muy el- bien. la rúbrica y me ha ido muy bien porque ha sido de forma grupal, ¿no? Entonces Ya. ya ahí he podido evaluar y rápidamente, ahorita que estoy mirando esta estrategia diversificada de mirar esto de lo que estamos mirando ahorita, esta tabla que usted ha hecho aquí. Entonces, Ajá. esto es lo que he ido viendo. Esto me ha resultado también, mira, yo no conocía esto, ¿no? Te lo está mostrando ahorita en pantalla, pero más o menos así también lo hice, ¿no? Para Ya. que los chicos también, porque se conocen, ¿no? Cuando los chicos se Así es. agrupan y saben Ah, más que los que saben de repente, no son muy colaborativos en el grupo y solamente lo hace uno o dos personas, ¿no? Mi pregunta va a lo siguiente, doctor. ¿Es importante aplicar estos instrumentos de evaluación, sobre todo estas rúbricas o una lista de cotejo que va a evaluar tanto murales como afiches o de repente carteles?
que el estudiante conozca, ¿verdad, doctor? El instrumento de evaluación con el cual va a ser Evaluado. evaluado, porque eso, doctor, permite, yo pienso, ¿no? En lo personal, porque ya lo he aplicado, Ajá, permite recoger también esa información del estudiante y también que él concientice cómo está avanzando, ¿no? Porque así es, yo así creo es. que ese es el propósito, doctor, de repente me estoy Claro. equivocando. El Pero creo que es propósito el de la propósito. retroalimentación es que él tome conciencia Ujú, de la tarea, del proceso, pero sobre todo del autocontrol y la toma de conciencia que él debe tener del proceso que está realizando. Y eso se logra precisamente entregando el instrumento, acompañándole en el proceso, pero en el momento de la evaluación y de la retroalimentación, siendo muy preciso con lo que hemos visto ya, devolviendo lo que él ha hecho y preguntando, clarificando digamos, el propósito y que él vaya descubriendo y que él tome conciencia. Los ujú. instrumentos sirven para eso. Así es, Ya, Ro. Muy muchas bien. gracias, muchas Muchas gracias. gracias. Felicitaciones por tu testimonio, ¿no? Entonces, sí, sí se puede. Cuando hay tiempo, cuando hay tiempo, retroalimentar uno a uno. Cuando no hay tiempo, hay que ver una estrategia diversificada. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta sobre sobre el primer elemento, cómo retroalimento o en grupo, individual. Ya les he dicho que se puede dar los dos, pero no es tan fácil por el tiempo. Si tuviésemos más tiempo, por supuesto que lo ideal es una retroalimentación individual. Pero los que necesitan individual son los que menos atención tienen, ¿sí? Muy bien. Ok. ¿Alguien más? Ok. No hay manitos levantadas y entonces voy a continuar. Ok. Continuamos. La segunda pregunta a la cual siempre vamos en retroalimentación es, ¿cuál es el mejor medio de hacerlo? ¿En forma escrita, en forma oral? Ambas son potentes, ambas son poderosas. Pero la experiencia nos dice que las más, digamos, efectivas para el estudiante es cuando va escrito o cuando va grabado y él lo puede ver varias veces a su ritmo. Claro que también son importantes, muy afectivas y directas cuando es de manera oral, en forma inmediata y sincrónica. Muchas veces el docente solo hace eh, retroalimentaciones inmediatas, sincrónicas. Entonces se pierde el poder del efecto que tiene una retroalimentación escrita. ¿Por qué? Porque las escritas, repito, como nos dice Finkel, se ajustan al ritmo del chico. El chico detiene, piensa, puede releer. Por ello, un protocolo escrito le permite interpretar con mayor facilidad las palabras. Entonces, yo he compartido la semana pasada el protocolo escrito de acompañamiento y también he compartido el libro para que ustedes lo puedan, los que quieran, lo puedan ver. Está en el Drive de nuestro curso. Eso ya lo maneja estrictamente el equipo que dirige nuestro curso, ¿ya? Entonces, sí, ¿cómo lo hago, profesor? Lo puedes hacer oral, que tiene efectos cálidos, directos. Lo puedes hacer oral, asincrónico, grabado, te va a escuchar tu estudiante varias veces, o lo puedes hacer escrito, que pareciera que es la forma más formativa por lo que tiene, por lo que tiene. Pero no hay ninguna fórmula que diga, esta es la única manera o esta es la mejor manera. Todo sigue dependiendo de cuánto conoces tú a tus niños. Ok. ¿En qué momento retroalimento, profesor? ¿Lo hago inmediatamente o espero?
Esa es otra pregunta típica de la retroalimentación. La retroalimentación inmediata posibilita corregir errores simples para que el alumnado prodiga con su tarea. Corregir errores de ortografía, por ejemplo, ¿no? Muchas veces estamos viendo un trabajo que va a ser evaluado, está siendo evaluado, y uno puede pasar y decir, en las dos primeras líneas hay 3 errores de ortografía. ¿Podrías chequear y verificar cuáles son? A ver, profe. O sea, simplemente detectas errores. No le dices, aquí falta una coma, ponle tilde. No, simplemente le dices, observo que hay 3 situaciones que tienes que corregir. ¿Cuáles son? A ver, date cuenta. Y hacemos el mismo protocolo, ¿no? Porque se supone que en ese caso, el escribir correctamente es una parte de lo que se pide, ¿no? Cuando tú pides que escriban una tarea, se supone que implícitamente le está diciendo que tiene que estar escrito de manera correcta. Cuando tú detectas un problema, casi inmediato le puedes decir leyendo, aquí hay una dificultad, revisa, pregunta, y lo vas llevando a, ¿no? Ok, eso es, por ejemplo, un caso de retroalimentación inmediata. La retroalimentación diferida, o sea, no inmediata, resulta apropiada en relación con aprendizajes complejos. Por lo que me está diciendo acá, para cosas directas, simples, lo puedes hacer de manera inmediata. Pero para las cosas ya de mayor envergadura, de aprendizajes complejos, no es muy conveniente una retroalimentación inmediata, sino diferida. ¿Por qué? Porque ofrece un tiempo para procesar la información recibida, formularse preguntas, mirar ejemplos de otros trabajos, volver sobre la propia producción y anticipar mejoras para próximas tareas. Por ejemplo, el alumnado recibe del profesor preguntas sobre sus producciones que proponen que se tome un tiempo para reflexionar y encontrar respuestas para mejorarlas. Puede ser para todos. He revisado la mayor parte de los trabajos, queridos niños o jóvenes, y no está claro que estén respondiendo todos al propósito que hemos solicitado. A ver, vamos a volver a ver el propósito. ¿Qué es lo que se ha pedido? Estoy cumpliendo con clarificar, ¿no? Recuerden nuestro protocolo, lo primero es clarificar. Lo que han presentado, queridos jóvenes, es un avance muy importante y valioso. Pero cada uno de ustedes va a mirar ahora lo que ha hecho, porque yo también me puedo acercar y devolverles, pero lo que han hecho. Y preguntarse, ¿lo que he presentado a mi profesor es lo que me ha pedido, lo que acabo de clarificar? Y cada uno de ustedes, o sea, fíjense que puedo hacer una retroalimentación utilizando el protocolo con toditos al mismo tiempo. Ahora, pero si la mitad del salón ya tiene resuelto, no convendría hacer eso para todos, ¿no? Cuando la mayoría ha fallado, porque hay casos en el que la mayoría falla, sí convendría hacer una retro con todos, como la que estoy poniendo como ejemplo. A ver, cada uno de ustedes se va a preguntar, ¿qué me falta para completar lo que el profesor ha pedido? Porque hemos clarificado, lo que el profesor ha pedido es esto. 1, 2, 3, ¿ya? Está claro lo que se ha pedido. En primer lugar, tal cosa. En segundo lugar, tal cosa. Y en tercer lugar, tal cosa. A ver, revise. ¿Cumple los 3? ¿No cumple los 3? ¿Qué falta? Ya. Solitos tienen que darse cuenta. Javier Talavera tiene la palabra. Javier Talavera levantó la manito y le damos la palabra.
Javier Talavera a la 1. Javier Javier, Sala, doctor. Javier Talavera a la Esta me 2. parece un poco mal. Ah, no, Quizás. pero es que levantó la mano para pedir permiso o qué. No, Algo no, debe. no, sino que su internet me parece que no está tan estable. Oh, qué Está, pena. sí. Pero si lo puede escribir, nos manda, con mucho gusto vamos a atender. Ok, listo, ya. Bien, entonces, como verán, está el tratamiento. Ahora, ambas, la inmediata y la diferida, son valiosas. No hay ninguna regla que diga, la inmediata es mejor que la diferida. La diferida es mejor que la inmediata. No hay prueba que eso sea cierto. Ambas son valiosas, dependiendo de la complejidad de los aprendizajes que se quiera mejorar, dependiendo del nivel educativo. Estudiantes de inicio de educación primaria posiblemente requieren inmediata. Posiblemente los chicos que están avanzando más de manera inmediata, más bien puede interferir en su proceso y convendría más bien hacerlo de manera diferida. No es lo mismo hacer retroalimentación a niños que a adolescentes. En fin, Schuster, Gibbs, Gibson son los que nos dan esas recomendaciones y finalmente decir, usted tiene que tomar la decisión de en qué momento es mejor. Lo cierto que sí hay una respuesta contundente. ¿En qué momento, profesor? ¿Inmediato o diferida? La respuesta es a tiempo. Haz una retroalimentación a tiempo. Ni te tardes mucho, ni te apures mucho. A tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Depende de tu grupo, depende del desarrollo, depende de qué es lo que buscas, de la profundidad que quieras abarcar, etcétera, etcétera. Pero siempre hazlo a tiempo. ¿Ok? Por eso es que, por ejemplo, cuando preguntan, casi inmediatamente atiendo, porque yo podría ser un profesor y decir, guarde sus preguntas cuando diga preguntas, o sea, porque es importante atender a tiempo, a tiempo. Entonces, ¿en qué momento? A tiempo. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuánto debo retroalimentar? La otra pregunta. ¿Cuánto debo retroalimentar? Los docentes casi siempre intentan ofrecer retroalimentación sobre todos los aspectos que observan. O sea, nosotros quisiéramos resolver todo. Ay, a este chico le falta todo, quiero darle todo. Es que nuestro corazón es así. Yo no creo que haya un maestro que diga, no, a este no, ¿para qué? Una cosa nomás le voy a decir. O sea, también existe en la vida del Señor posiblemente alguien que está de relleno en el área y no le interesa. Es posible, pero la gran mayoría intenta ofrecer todo. Ahora, eso también tiene sus dificultades, porque no vas a resolver todo de un solo tirón. Quizá es necesario concentrarse en algún aspecto. Las investigaciones muestran que en general la cantidad y la calidad de la información y los comentarios que se brindan están más centradas en la necesidad de la docencia de evaluar o justificar la calificación que otorgar el trabajo de los estudiantes que promueven sus aprendizajes. Cuando un profesor dice, ¿qué hago? A veces está pensando más en su tarea de profesor y como tal quiere resolver todo de un solo tirón.
Y lo que aquí, la gran recomendación es, tranquilo, no vas a poder resolver todo de un solo tirón. Quizá necesitas conocer cuál es el aspecto que más necesita este muchacho para avanzar. Entonces, más que justificar mi calificación y esto, debo pensar desde una antropología cristiana en él, en el estudiante, en su necesidad. Claro, necesita todo, pero no le puedes dar todo. Tú tienes que saber dosificar esa situación. Entonces, ¿qué propone? Focalizar, priorizar 2 o 3 aspectos sobre los cuales se debe centrar la retroalimentación. Repito, no se puede resolver todo. Eso muy difícil, menos con el tiempo. Entonces, frente a eso, focaliza, prioriza 2 o 3 aspectos sobre el cual debe centrar la retroalimentación. Esos 2 o 3 aspectos se seleccionan fundamentalmente pensando en cuál es tu propósito, qué es lo que tú quieres lograr. Sobre ese propósito es que tú fijas tu retroalimentación, buscas. Profesor, ¿puedo centrarme en la tarea? Sí. Muchas veces el profesor quiere que se logre la tarea que ha pedido. Pero a veces dicen, ¿de qué me sirve que logre la tarea si no está entendiendo? Entonces centran la retroalimentación en el proceso. Y muchas veces, sobre todo en una mirada más evangélica, más cristiana, es yo, profesor, posiblemente no desesperarme tanto de él, de la tarea, del proceso, sino de la persona. Y acercarme a él para que aprenda él a hacer autogestión. Pensar desde él, como él. Y eso ayudaría a que él tome control, también ayudándolo del proceso. Y si maneja el proceso, puede manejar la tarea. Entonces, una perspectiva muy cristiana es pensar en el estudiante desde sus necesidades y por lo tanto priorizo 2 o 3 aspectos sobre los cuales voy a centrar mi retroalimentación. ¿Por qué esa selección está centrada en el propósito formativo que yo tengo? ¿No? Un ejemplo en comunicación era este. Yo puedo decir, en este texto lo que me interesa es la coherencia y cohesión, por ejemplo. En el caso de religión, me interesa el conocimiento, sí puede ser la competencia 1, la competencia 2, y dentro de la competencia 1, ¿cuál de las capacidades es la que me interesa más? Esa es la manera de decir qué cosa estoy priorizando. Y priorizando eso, decido cuánto le tengo que dar y en qué medida le tengo que dar. Seguramente va a haber algunas inquietudes, algunas preguntas, si están preparando, con mucho gusto, para responder esto. Aunque normalmente a veces no se da toda esta explicación de la retroalimentación y espero que ahora esté quedando mucho más clara punto a punto. Otra gran pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es el modo de retroalimentar?
Distintas experiencias nos muestran la necesidad de combinar modos de abordar la retroalimentación, sobre todo considerando la diversidad de los estudiantes en un curso. Sabemos que cada estudiante aprende de forma diferente. Sabemos que cada estudiante ha desarrollado distintos tipos de inteligencia. Estamos hablando de inteligencias múltiples. Sabemos que cada estudiante tiene trayectorias variadas y experiencias diversas. Por ejemplo, combinar comentarios escritos con una conversación posterior entre docentes y estudiantes permite considerar dos modalidades diferentes de comunicar la retroalimentación. O sea, puede ser, por ejemplo, escrita, puede ser oral, puede ser en una conversación, etc. O sea, ¿cómo retroalimento, profesor? Eso depende mucho de cuánto conozcas a tu audiencia. Y para este particular objetivo o este propósito, conviene más hacerlo así. Tampoco hay fórmulas para decirle todas las retroalimentaciones tienen que ser así. He visto y he escuchado en algunas instituciones que a veces un directivo recibe un curso de retroalimentación y quiere imponer a todos los colegas la manera única de retroalimentar. Y eso normalmente no es así. También es importante contemplar lo que se dice y cómo se dice. El tono de la voz al retroalimentar. El volumen, los gestos. Y muchas veces no se trata de una cuestión de forma, sino de fondo. En cualquier situación de interacción, la forma determina una buena comunicación y moldea el contenido del mensaje. Significa que uso un tono afectivo, emocional, subliminal, utiliza un volumen de voz adecuado, los gestos, la manera en la que te diriges a ellos. Entonces, retroalimentar con enojo provoca que el alumno preste más atención a la forma que al contenido. ¿No te das cuenta que esto es así? Oye, Rodrigo, ¿me estás escuchando? Ahí ya, la retroalimentación. Estoy retroalimentando. A ver, hijo, ven. Lee lo que he pedido. Te estoy diciendo que leas lo que he pedido. Ya, mi tono de voz acaba de cambiar, ¿se dan cuenta? Es que andas distraído, pues, Robertito. Si pusieras más atención, no habría errores, ¿no es cierto? ¿Me estás escuchando, Robertito? Ya. A ver, vamos a leer de nuevo lo que he pedido. Estoy siguiendo el protocolo, pero lo estoy siguiendo con un tono, con un volumen que no es el adecuado. A eso se refiere el modo y la manera. Y tampoco es lo otro. Ya pues, Robertito, por favor. A ver, vamos a leer, hijito, lo que hemos pedido. Tampoco, ¿me entienden? O sea, no sé cómo explicar que hay un punto de equilibrio y que eso solo lo puedes dar porque los conoces, porque los tratas, porque poco a poco vas haciendo una retroalimentación efectiva, eficiente, afectiva. Es todo un tema. La retroalimentación es un tema de comunicación para lograr algo que queremos. ¿Ya? No puedo ofrecer pues una retroalimentación enojado, ¿no? No se puede. Tampoco tomándolo a broma, pues, ¿no? Tiene que ser el modo más adecuado de una comunicación efectiva, ¿no? De una comunicación que toma en cuenta al otro, en fin, ¿no? Empática,
una comunicación empática, afectiva, emocional, pero también precisa y que se siente lo que me están pidiendo lograr. ¿Ok? Listo. El doctor Daniel Wilson, el que hizo la escalera, también hizo una pirámide que sintetiza la idea de la retroalimentación. Y él dice, la retro puede ser formal o informal. Puede ser verbal, puede ser escrita, no verbal, con un solo gesto ya estás retroalimentando. Actuada, no actuada. Actuada formal, actuada informal. Verbal formal, verbal informal, en fin. ¿Me entienden por cómo van combinando? Y la retroalimentación puede venir del docente y también de los compañeros. Esto es algo que se puede hacer en el grupo. Yo conociendo a los estudiantes y más o menos conociendo, por ejemplo, que alguien lo ha hecho. A ver, vamos a pedirle a Rodrigo que nos ayude con este punto. ¿Cómo entendió que entonces por no modelamiento del profesor, sino por modelamiento de un compañero, se puede lograr retroalimentación? Hay que tener cuidado con esto porque a veces abusamos de eso y los chicos comienzan bueno, claro, que hable Wilfredo. Otra vez, a Wilfredo nomás le pregunta. El doctor dice, Wilfredo, ¿qué dice? Entonces comienzo a caer chincha a los demás y el que en vez de retroalimentar comienzo a tumbar todo lo que se ha hecho. No, eso hay que tener cuidado cuando se trabaja con los compañeros. Tiene que haber una cuestión muy controlada por parte del profesor. Pero sí, los compañeros pueden retroalimentar, por supuesto que sí. Y también puede haber una autovaloración, una automirada de la retroalimentación. Yo mismo me puedo dar cuenta que es lo mejor. Que gracias a otros me doy cuenta. Ah, profe, ya me di cuenta. Eso se tiene que hacer así. Perfecto. Eso es lo que buscamos. Entonces Wilson, en esta pirámide, que es tal cual en el año 2015 la presentó, lo que él dice es lo siguiente. El trabajo con los docentes, en el trabajo con los docentes, nos hemos dado cuenta que el combinar los diferentes componentes de la retroalimentación puede ser algo poderoso. Una de las formas de organizar estos elementos es a través de esta pirámide. Y él pone, podemos organizar retro, formal, informal, verbal, no verbal, escrita, no escrita, actuada, con los maestros, con los compañeros. O sea, combinando todas estas formas, ¿no? Podemos mejorar y reflexionar sobre las valoraciones que se están haciendo. Con esta herramienta se combinan los diferentes componentes claves para crear momentos y métodos de retroalimentación. Es decir, la pirámide describe los distintos tipos, formas, fuentes de retroalimentación. Y es relativamente interesante y famosa conocer esta pirámide. Como verán, el doctor Daniel Wilson, desde el año 2015, en que comenzó a producir, es una de las personas que más ha aportado a los sistemas de retroalimentación. Es un profesor de la Universidad de Harvard, así que lo que estoy haciendo es, digamos, desarrollar, trabajar con esa mirada. También hemos visto de la doctora en la cual nos plantea el modelo dialógico, ¿cierto? En fin, o sea, tenemos que tener información de todas, de la doctora Rebeca Anijovic, que tiene
una mirada más metacognitiva, él tiene un proceso, una mirada más procedimental de cómo acercarnos, en fin. Cada uno es valioso desde su perspectiva y los docentes debemos conocer eso. Lo importante, queridos amigos, es la valoración que tú haces de la persona. Es la persona humana, nuestra razón y nuestra mirada. Nuestra antropología cristiana nos lleva a eso. El propósito es impactar sobre la autoestima del estudiante y mejorando su autoestima, provocar mejoramiento o mejoras en su aprendizaje. Tu retroalimentación tiene que tener como propósito reforzar su autoestima, hacer que él sienta que es valioso, que lo que ha hecho es un avance, no es un error, que falta, que está incompleto, sí, pero te lo tienes que mostrar de una manera especial, porque mucho más desde la mirada de los profesores de religión, nos interesa la persona. En algunas ocasiones, al recibir valoraciones positivas, los estudiantes que pueden tener dificultades para reconocer que también necesitan mejorar sus desempeños y producciones, por ejemplo, tus dibujos son muy buenos, eres muy creativa, se van dando cuenta de lo que tienen como potencial. Ya después veremos, estos dibujos cubren, no cubren todo lo que nos han pedido, pero ya me dijo que mis dibujos son muy buenos, que soy muy creativa. Ahora, que como me han pedido eso, entonces falta este poquito, falta esto, o sea, siempre están apuntando a la autoestima. A partir de esta retroalimentación, la niña podría pensar que no necesita mejorar nada y desde nuestra concepción de la retroalimentación formativa, siempre es posible subir un escalón más. Efectivamente, los dibujos son buenos, creativa, pero nos han pedido tal cosa y podemos mejorar. Por otro lado, valoramos desempeños y producciones. El propósito es impactar sobre la calidad y profundidad de la tarea. También se retroalimenta la tarea, por supuesto. Los modos en los que se desempeña para lograr sus aprendizajes. Por ejemplo, decirle, valoro la profundidad de tu texto. Has incluido varios puntos de vista y has analizado cada uno de ellos. Muy importante. Pero claro, si solamente valoro lo que ha hecho y no lo lanzo hacia adelante, o sea, en este caso de repente tendría que hacer un feed forward, o sea, alimentar para que continúe, para que avance más. Siempre la retroalimentación debe empujar al estudiante hacia adelante, hacia arriba. También se valora el proceso. El propósito es centrarse en las estrategias que utiliza el alumnado, en la identificación de sus fortalezas. Por ejemplo, Anijovic se centra en el proceso. Es metacognitiva, por eso su modelo es dialógico. Has revisado varias fuentes de información, has elegido 2 de ellas que te han ayudado a completar el cuadro comparativo. Ahora podemos seguir avanzando y te sugiero tal cosa. Okay. O necesitamos revisar más fuentes, etc. William, 2009, sostiene que quizá uno de los aspectos más importantes sobre el contenido de las retroalimentaciones sea centrar su atención prospectivamente más que retrospectivamente. ¿Cómo es eso? O sea, William dice, en la retroalimentación lo más importante es mirar hacia adelante prospectivamente que mirar hacia atrás retrospectivamente. Así el chico esté atrás, yo a partir de eso tengo que mirar hacia adelante.
Si logró, tengo que seguir hacia adelante. Si es un AD, hacia adelante. Siempre de una manera prospectiva. Black y Williams son dos escritores que han trabajado mucho sobre evaluación formativa y han aportado mucho en la evaluación y la retroalimentación. La pregunta relevante no es qué se hizo bien o qué se hizo mal, sino qué hacer ahora, cómo avanzar, qué le falta. A ver, ¿qué has hecho mal? No pregunten eso. A ver, date cuenta, ¿qué es lo que está mal aquí, hijo? A ver, ya, ¿ves? O sea, la recomendación es no. Ya sabemos que esa parte está mal, sino ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo avanzamos? ¿Qué le falta? Se dan cuenta que es más prospectivo, no es enjuiciar, ni decir que está bien, ni decir que está mal. Por eso que en el ministerio, cuando un profesor dice, muy bien, muy mal, le ponen retroalimentación básica, elemental le ponen. Los profesores tienen miedo a la visita cuando los acompañan. En retroalimentación hay que tener cuidado. Bueno, con todo lo que están haciendo ahora, creo que ya van a mejorar y van a trabajar mejor su retroalimentación. Muy bien. ¿Cuál sería el protocolo más adecuado en religión? Si nuestra metodología es ver, juzgar y actuar, el protocolo podría ser parecido, ver, es decir, qué es lo que nos han pedido, juzgar lo que yo he hecho, pero no sería el juicio del externo, sino mi autovaloración, mi autojuicio y el actuar. Sí, podría haber un protocolo de ese tipo, no lo sé. Está en vuestras manos, pero sí, así como yo trabajo ver, juzgar y actuar, mi protocolo también sigue lo mismo, porque cuando digo ver, lo que queremos ver es el propósito, qué nos han pedido, y juzgar lo que hemos hecho, autovalorar lo que hemos hecho, y el profesor ayuda a darse cuenta de lo que ha hecho y darse cuenta de lo que posiblemente falta, y hacer las preguntas, ¿cómo avanzamos? ¿Qué le falta a lo que hemos hecho? ¿Qué hacer ahora? Eso sería el juzgar para pasar al actuar. Muy bien. No olviden, y voy a terminar esta primera parte con esta lectura de la norma 094, en la que he subrayado algunas cosas. Retroalimentar es devolver al estudiante información que describe lo que ha hecho en relación al criterio de evaluación. O sea, tiene que haber un criterio de evaluación sobre el cual estoy trabajando, sobre lo cual él ha hecho un logro, un progreso, y yo le devuelvo, ¿no es cierto? Le devuelvo lo que ha hecho. Ya saben que esa devolución es valorativa. Acá dice devolver. Ya está bien. Pero ustedes ya saben que no solo es devolver, es valorar. Es pedirle que descubra. Esto está acá abajo, pero vamos a ir viendo. Ahora, una retroalimentación es eficaz cuando se observan las actuaciones o producciones de la persona evaluada y se identifican aciertos, errores y los aspectos que más atención requieren. Esto es una recomendación para el profesor. O sea, cuando tú estás evolviendo, tienes que tener presente en qué ha avanzado, cuáles son los aciertos. Y tú brindas la información oportuna de lo que debe llevar a reflexionar sobre dicho aspecto. Información
que los lleve a la búsqueda de estrategias que le permitan mejorar su aprendizaje. Entonces, es bueno saber lo que el ministerio nos dice, pero también es bueno comparar con todo lo que hemos aprendido ahora sobre retroalimentación. La verdad es que se queda corto lo que nos informan acá frente a todo lo que deberíamos saber sobre retroalimentación. ¿Qué es lo más valioso y novedoso que he aprendido? Vamos a ver 3 tipos de testimonio. Sobre la retroalimentación, ¿qué es lo nuevo que usted no había escuchado antes y que considera usted valioso para incorporar a su bagaje? ¿Qué es lo que usted ya sabía y que con esta explicación se ha clarificado más? Segundo tipo de aprendizaje. Y si alguien quiere dar testimonio de con lo que he escuchado en este curso, en estos días de la retroalimentación y con todo lo que tengo que cambiar algunas cosas que yo estaba haciendo. Quizás tengamos la honestidad y la valentía de decir, esto yo lo estaba entendiendo así, pero me doy cuenta que eso tengo que cambiar, que es un tercer tipo de aprendizaje. Porque aprendemos para crecer, aprendemos para perfeccionar y aprendemos para cambiar. Para crecer, lo nuevo. Para perfeccionar lo que ya sabíamos y mejorar. Y aprendemos también para cambiar. Partiendo de la reflexión de nuestra práctica, ¿qué hemos reconstruido y qué esperamos diseñar mejor y aplicar a partir de hoy? $242 colegas. No me van a decir nada. No hemos aprendido nada. No he perfeccionado nada, ni pienso cambiar nada. Ese silencio me asusta. A ver. Como los estudiantes, que aprendimos nada. Roxana Segarra. Doctor, estaba un poco preocupada porque usted puso de que todo iba, a ver, creo que acá lo anoté, sí, que iba en función a lo que es el propósito de aprendizaje que se tiene, ¿no? Entonces, un poco que entré en conflicto cognitivo, porque es cierto, el propósito de aprendizaje es muy importante, pero también estaba yo mirando en alguna bibliografía que tenía que decía de que no podemos perder de vista lo que son los criterios de evaluación, ¿no? Porque en base a ello, de los criterios de evaluación, que saben pues los desempeños, los premios de los estándares, etcétera, entonces nosotros teníamos que ver lo que era la parte de la retroalimentación, ¿no? Porque si no tenemos eh, como punto de partida los criterios de evaluación para hacer nuestra retroalimentación, Claro. entonces es algo que sería como que no tuviéramos un rumbo, ¿no? Y de esos criterios de evaluación pues apuntan hacia las evidencias que yo quiero lograr. Entonces, no sé si estoy confundida o no, doctor, pero No, ¿es no, no, así no, o no, estoy bien o estoy en camino? Pero no, también otra no. cosa que me iba un poco pensando era sobre la retroalimentación en base al proceso, ¿no? Entonces yo también le preguntaría ahí, doctor, si la retroalimentación se da también en el proceso, quiere decir que si yo hago la retroalimentación del proceso, también no tengo que perder de vista la evidencia que va a lograr el estudiante. A eso, doctor, ¿estoy apuntando bien Ya, o a no? ver. Tú, teniendo presente un criterio, has determinado una evidencia esperada. Tú tienes un criterio de evaluación. Ese criterio a ti te genera una evidencia esperada. Y el chico te envía su evidencia realizada.
y tú comparas y decides la retroalimentación, si la brecha es larga, si es hacia atrás, o sea, siempre hacemos una alimentación, que en general llamamos retro. Cuando tú haces retro, por supuesto que estás tomando en cuenta, de todas maneras, no hay manera de no hacerlo, porque cuando uno no hace eso es que se sale, pues, el criterio y la evidencia que ha llevado a esa evaluación. O sea que lo que has dicho es absolutamente correcto, que cuando tú evalúas, tienes un criterio y tienes una evidencia. Es cuando hay una brecha entre la evidencia esperada y la evidencia realizada que tú retroalimentas. Ahora, retroalimentas la tarea cuando tú quieres que ya lo que he pedido que salga, pero para lograr esa tarea el estudiante realiza un proceso y entonces tú dices, porque creo que estoy entendiendo, al proceso educativo, no, al proceso que realiza el estudiante para hacer la tarea. O sea, cuando yo tengo que hacer una tarea, a veces la hago mal porque no sé cómo hacerlo. Por ejemplo, me han pedido que haga un análisis y entrego, pero como no sé analizar, no hago bien. Y mi profesor dice, a ver, vamos a ver. He pedido un análisis y tú has entregado tal cosa. Yo esperaba, tú esperabas, por ejemplo, que te dé una descomposición. ¿Qué retroalimentas? El proceso del análisis. ¿Cómo me acercaría a eso? A ver, ¿qué nos han pedido, Juan de Dios? ¿Qué nos han pedido? Analizar. ¿Y cómo se analiza, Juan de Dios? Dime, ¿cómo analizas tú? ¿Qué haces para analizar? Y ahí te das cuenta, por ejemplo, que el proceso que realiza no está claro. Entonces, ¿insistes en alimentar el resultado o el proceso del análisis? Ahí tú tomas la decisión, Roxana, de decir, acá tengo que retroalimentar el proceso de análisis. Entonces, decir, a ver, cuando nos piden analizar, vamos a recordar, vamos a clarificar, nos piden descomponer el todo en partes, anota, descomponer. Nos piden relacionar y nos piden, por ejemplo, jerarquizar. En la respuesta que tú tienes y que es un avance, ¿está descompuesto? ¿Están relacionados? ¿Está jerarquizado? Tú, mira tu respuesta. ¿A qué estoy retroalimentando? Al proceso. No estoy retroalimentando la tarea. No estoy diciendo, ya, mira, Juan de Dios, nuestra tarea era directamente analizar y entregar un cuadro comparativo. O sea, a ver, el cuadro llena esto, llena aquello. No, no estoy preocupado en el cuadro mismo, sino en el proceso que lleva al cuadro. A eso se refiere el proceso Rosano, ¿ya? Y lo que está diciendo está muy bien, por supuesto. ¿De dónde sale eso? Del criterio y la evidencia. En la siguiente parte vamos a ver con detalle, Roxana, este punto, porque al construir el instrumento de evaluación tenemos que tomar en cuenta eso. Lo voy a desarrollar con detalle y con gráfica, no se preocupe. Muchas gracias. Tiene repregunta, creo, Roxana. Ok, creo que ya no. A ver, ¿quién más da testimonio de aprendizaje? Doctor, muchas gracias. De verdad que estaba confundida y usted me ha aclarado ahorita perfectamente cómo es esta retroalimentación de proceso. Y de verdad que no sé si sería, ¿no? Como decir, sería un andamiaje que podría ser o es otra cosa. Así es eso. Muy O sea, bien, tú doctor. retroalimentas el proceso dándole un andamiaje. Ya, doctorcito. Yo No pensé, resolviendo, tampoco no haciéndole el proceso a él, sino claro. haciendo el andamiaje para que él haga el proceso. Gracias, doctorcito. De verdad que yo antes consideraba que la retroalimentación era decirle
qué bien lo has hecho, ¿no? Pensaba que eso era, ¿no? También pensaba que era, por ejemplo, a ver, la respuesta que has dado es muy breve, ¿no? Tu trabajo está mejorando, ¿no? Tu trabajo está incompleto, o sea, pensaba que eso era la retroalimentación. Pero gracias a lo que usted me ha venido enseñando, pues ya he ido, yo misma, retroalimentándome, o sea, Muy bien, reflexionando muy de cómo es, en verdad, el proceso de esta retroalimentación. Gracias, doctor. Muchas gracias, Roxana. César Palacios. Sí, buenas noches con todo, doctor. En verdad, la reflexión que quizás he estado llevando, yo también me he cuestionado lo que usted dijo al inicio, que a veces el área de religión hemos tratado de llevarlo en el contenido, ¿no? En la preocupación de cómo llegar con igual que las otras áreas, pero en realidad tenemos que ver cuál es la necesidad del cambio que necesitamos de la juventud o de los adolescentes que estamos enseñando, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta la competencia y las capacidades para que el propósito vaya dirigido, ¿no? A ese cambio, a esa transformación que necesitamos de nuestros estudiantes. Yo antes, al comienzo de esto, más me preocupaba que el estudiante aprenda el contenido, pero no es así, y usted está que me lo refuerza hoy día también, y me llegó a recordar que yo mismo también me cuestioné esta situación. Entonces, lo que tenemos que trabajar bien es el desarrollo del propósito para ver que poco a poco, paso a paso, esta realidad que tenemos con nuestros estudiantes vaya cambiando. Y gracias a usted por también hacerme recordar esto que debemos tener presente. Gracias. A usted, profesor César, muchas gracias. Dani Casino. Dani, Doctor, muy buenas noches. No sé si me puede escuchar. ahí, perfectamente. La verdad que agradezco ante todo la paciencia y el método que usted tiene para llegar a nosotros. Y como usted dice, hay que tener un poco de valor porque así como nosotros somos evaluadores, también hay que permitirnos darnos cuenta de los errores que nosotros a menudo cometemos en nuestra práctica, ¿no? En esta bonita, en esta bonita carrera que es la docencia. Ahora, doctor, usted hablaba del procedimiento y uno de los errores que a veces, bueno, hablo en primera persona, he cometido es fijarme más en el procedimiento y no prestar mucha atención en la parte humana, los gestos, como usted bien dice, ¿no? ¿Cómo reacciona ante cuando el docente lo va a guiar en ese camino que se va construyendo para que él pueda lograr los criterios que se está evaluando en ese propósito del día? ¿Cómo se acerca? Y el área de religión se presta para eso, se presta para valorar la parte humana. Escuchaba en otra ponencia, ¿no? El error es parte de aprender, ¿no? Y nosotros también estamos en ese proceso. Estamos aprendiendo de nuestras fallas y errores y muchas gracias y estaré atento y ojalá que compartan el video para poder escuchar nuevamente y retener su ponencia que me parece muy buena, ¿no? Más por el método de que usted tiene para llegar a nosotros. Gracias. Muchas gracias, Dani. Muy agradecido. Muy bien. Como verán, y vuelvo a repetir, tenemos 3 maneras de aprender y somos capaces de dar testimonio de ello. Lo nuevo y dar testimonio, porque eso es bueno, verbalizar. Esto es lo nuevo que he aprendido. Al decirlo, se fija más. O al escribirlo. La segunda forma de aprender es clarificar. Yo sabía esto, pero con los ejemplos, con lo que ha hecho, lo tengo más claro. Es otro tipo de aprendizaje que se llama, en inglés le llaman el tuning, o sea, el afinamiento, el perfeccionamiento de lo que ya sabía. Y la otra es, como nos ha dado testimonio su compañero, yo hacía esto antes, pero
ahora que voy a cambiar, porque estoy aprendiendo también a cambiar, que esa es la otra valiosa, desaprender para aprender. E invitamos a los colegas que den testimonio de ello. Que no me quede con la idea de que entonces no aprendieron nada, ¿por qué están calladitos? Qué lindo. A ver, uno más. Testimonio de aprendizaje. Bueno. Buenas noches. Hola, hermana Lucila. ¿Me Buenas escucha? noches. Sí, le escucho. ¿Me escucha usted? Sí, sí, perfectamente, hermana. Mire, muchísimas gracias también igualmente como a los otros docentes por esta oportunidad de un poquito de enriquecernos mutuamente, ¿no? Para que nuestro proceso pedagógico pueda mejorar. Bueno, lo que he podido valorar, ¿no? Lo que he podido sentir, aprender esta noche es sobre todo lo que usted nos ha dado a conocer, la valoración de la persona, ¿no? Porque valorando a la persona como una digna del ser humano, ¿no? Desde ahí dando realce la autoestima del estudiante, porque emocionalmente, pues muchos de los estudiantes, no tienen una parte emocional muy formada, construida en la familia y yendo al colegio tienen una autoestima que no ayuda en el proceso de aprendizaje. Pero cuando valoramos, sobre todo en en la evaluación, se tiene que ayudar desde su realidad, ¿no? Desde cómo es de persona, porque ahí es lo que más pues adolecemos en juzgar o no hacer preguntas de que a veces les afecta a ellos, ¿no? Entonces, eso también me hizo reflexionar ahora en esta noche. Gracias. A usted, hermana, muchísimas gracias. Lo valioso del testimonio, de cómo vamos perfeccionando lo que ya sabemos, y eso es parte de lo que un profesor tiene que valorar cuando enseña, cuando evalúa, cuando trabaja. Y muchas gracias. Muchas gracias. Hermana Lucila, me ha hecho acordar. Mi mamá se llama Lucila. Qué lindo. Muy bien. ¿Alguien más quiere dar testimonio? Miren que tengo 245, muchachos. Qué lindo. A veces no se animan. Bueno. ¿Alguien más? Vamos a cerrar esta. ¿Puedo? Sí, por favor. Milagro. Sí, profesor. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Me ha hecho aclarar algunas cositas y más que todo moldear en la forma que tenía las ideas el año pasado. El año pasado estuve en un colegio en la cual era G y realmente para mí era un nuevo reto trabajar con ellos 4 años en lo que es con la virtualidad y en presencial 2 años, en la cual agradezco muchísimo a los coordinadores que estuvieron conmigo y enseñarme un poco a lo que es la evaluación formativa y a la retroalimentación. Siempre hacíamos las preguntas, aclarando siempre en lo que aprendiste, cómo lo lograste, qué dificultades, cómo podemos mejorar y siempre teniendo esas emociones y actitudes para los estudiantes. Hoy que he escuchado con usted, realmente me he enfocado un poco a buscar la pregunta precisa en cuanto a la escalera de Wilson. Entonces realmente me ayudó a investigar una noche para poder dar unas preguntas de retroalimentación con ello y realmente el lunes que tenía un tarea con la directora, realmente busqué otra estrategia, porque eso es lo que parte del profesor, buscar una estrategia para que los alumnos participen a los 100%, y si hay algo que en un grupo ha quedado en duda, cómo ahí retroalimentar. Entonces,
Y realmente yo me siento contenta porque realmente he buscado y he encontrado eso y investigación a la información, lo que usted también nos vino brindando. He hecho la pregunta y yo estoy con esto de los hábitos saludables, o sea, lo que es alimenticio. Entonces, me voy a la pregunta de aclarar. Le dije yo, por ejemplo, ¿qué aprendiste a realizar estas recetas espirituales? Luego le pregunté en la siguiente, le dije, ¿cómo se sintieron al trabajar en equipo? Luego dije, ¿crees que estas recetas espirituales me ayudará a mi vida personal y comunitaria? ¿Podríamos agregar algún ingrediente más para nuestra receta espiritual? Justo venía ahí los 4 puntos de la escalera de Wilson y lo encontré y la directora se sorprendió porque siempre estoy yo con mis micas, con mis visuales, las imágenes, colocar a la pizarra, la intervención de los estudiantes, la comprensión lectora con los textos bíblicos, con algunas informaciones sobre los alimentos, parte del documento, de de las encíclicas, y realmente le encantó, le impactó, y estas preguntas que yo le decía al grupo para cerrar también a la sesión, a la actividad de aprendizaje. Y realmente yo como le digo, voy aprendiendo día a día, todavía no lo sé todo, pero realmente ese es un enfoque que a nosotros nos ayuda. Y a veces cuando yo le escucho a usted, yo a veces digo, yo trato de preguntar, no me creerá, estoy escuchando, estoy cocinando o estoy haciendo algo, pero yo estoy concentrada en lo que usted dice. Y eso es lo que a mí me dicen a varios, me dicen, te felicito porque tú estás en una cosa, peteas 3 cosas, pero no te olvidas lo que tú estás allí. Y realmente, profesor, la retroalimentación es cada día, me parece como la educación fuera avanzando, una ciencia en la cual buscar la estrategia para que el alumno llegue a ser competente. El llegue a aclarar todas las cosas que tienen en duda. Es la forma de cómo el alumno llegue a decir, esta estrategia lo logré. Así es. Y realmente es un impacto que cada día vamos a acercarnos más para formar estudiantes con mucha fe y con buenas actitudes. Eso es todo, profesor. Muchas gracias. Bendito sea el Señor. Muchas gracias, Milagro. Por eso entenderán que cuando al inicio yo mostraba lo que dice Black, ahorita estoy buscando, para reforzar esta idea que nos acaba de dar Milagro, cuando comencé la exposición, espérate, voy a seguir, acá le decía que aquí, esto que quería al inicio, que la retroalimentación es una función esencial del aprendizaje. Entonces, hay que retroalimentar sí o sí. Y la retroalimentación va de la mano con otro proceso que es la metacognición. Metacognición, meta y retro es la receta ideal. Haz metacognición y retroalimentación. Y eso hará que tus alumnos avancen significativamente en su aprendizaje. Porque la metacognición es que ellos se den cuenta de lo que están haciendo. Y la retroalimentación es devolver lo que han hecho y sugerir para que avancen más, ¿no? Esa es la idea fundamental, queridos amigos, de esta primera parte del curso, ¿no? Y bueno, vamos a agradecer a Dios de esta primera parte de la retroalimentación. Seguramente va a haber alguna inquietud, alguna pregunta. Espero haber cubierto prácticamente todas las inquietudes y todos los temas de la retroalimentación. ¿Ok? Listo. Vamos a pasar a otro punto, salvo que haya alguien que en este momento se le ocurra algo más sobre retro, porque la vamos a dejar. Y ya quisiera dejar cerrado el tema de la retroalimentación. No olviden que es devolver lo que ha hecho. Entonces, sí puedo hacer metacognición, que cómo le ha ido, cómo avanzó, qué es lo mejor,
pero siempre está ligado a lo que ha hecho y comparar lo que ha hecho y que él evalúe lo que ha hecho para mejorar fundamentalmente. Muy bien, listos. Entonces, quedamos y cerramos el tema de la retroalimentación. Nos quedan unos minutitos, no hemos hecho descanso, pero voy a iniciar el tema de la siguiente sesión, que es el tema de la evaluación, ¿ya? En este momento voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Para retomar el tema de la evaluación. Permítame un segundo. Ya, acá. Ajá, vamos a ver. Instrumentos de evaluación. Ok. Vamos a por lo menos comenzar con esta presentación. El último tema que vamos a abordar en estas 4 semanas que hemos estado trabajando quiere retomar el tema del instrumento de evaluación formativa. Como recordarán, la evaluación, en primer lugar, parte de decir qué evalúo y para qué evalúo. ¿Qué estoy evaluando? ¿Para qué estoy evaluando? Eso es lo fundamental que tenemos claro nosotros. Y una vez que yo sé qué evalúo y para qué, entonces necesito determinar, como muy bien lo dijo Roxana de Arequipa, qué criterio y qué evidencia espero observar. ¿Qué criterio voy a tomar en cuenta y qué evidencia espero observar, medir? Estos 2 elementos, queridos amigos, son decisivos para un proceso de evaluación. Muchas veces estos 2 elementos, los profesores lo tenemos mezclado. No tenemos claridad del criterio y la evidencia. Voy a pedir, por favor, que partiendo de nuestra práctica, a ver, ¿quién me ayuda, por favor? Y me dice, por ejemplo, profesor, para esta evaluación, mi criterio es este y mi evidencia esperada es esta. A ver, vamos a partir de la experiencia, de la reflexión de nuestra práctica pedagógica, porque todos hemos hecho esto no es nuevo. Todos tenemos un ejemplo. A ver, pido por favor que alguien ayude dando un testimonio. A ver, profesor, primero me dice, yo quería evaluar esto, ¿no? ¿Qué estás evaluando? Ya, bueno, de repente el para qué ya lo voy a obviar, pero ¿qué estoy evaluando? Y para evaluar esto, mi criterio fue este y mi evidencia es esta, o mis evidencias son estas. ¿Ok? Listo. Espero. A ver. Me encanta cómo el chat está lleno de emoción. A ver, nada. Ya están cansados, creo. Ya no quieren participar. Ya. Un criterio, una evidencia. ¿Listo? A ver. Nadie. No escriben y no hablan. ¿Qué hago? Quiero partir de nuestra práctica. Quiero usar, por favor, podría repetir la pregunta. Muy bien, Don. Un ejemplo de lo que han hecho ustedes en su práctica. Ya, muy bien. En el que me diga, yo quería evaluar esto o quiero evaluar esto y tengo como criterio lo siguiente y como evidencia espero observar esto. Acá, por ejemplo, me ponen, a ver, evidencia. Proponen acciones para mejorar sus hábitos.
Ya, eso es lo que espera. ¿Y cuál es el criterio? ¿Y qué es lo que quiere evaluar? A ver, porque la evidencia solita no me ayuda si no tengo el criterio. Y el criterio no me ayuda mucho si no tengo el propósito. Ah, muy bien. Quiero que tengan esa conexión. Propósito, ¿qué quiero evaluar? ¿Qué tomo en cuenta? ¿Y qué observo? Ese es el primer aprendizaje que quisiera que recordemos, y si no lo sabemos, lo tenemos ya. Criterio, claridad y coherencia del mensaje. Ya, del vocabulario adecuado, expresión de sentimientos y originalidad. Ese es el criterio. ¿Y cuál es la evidencia? Evidencia, escribe una oración de valoración a misión de los patriarcas. Ya, muy bien, muy bien. Criterio, claridad y coherencia del mensaje, vocabulario adecuado, expresión de sentimiento, de originalidad. Evidencia, escribe una oración de valoración de la misión de los patriarcas. Entonces, ¿qué quiere evaluar? O sea, ¿cuál es el propósito de o sea, qué es lo que está queriendo evaluar? ¿Qué está queriendo enseñar? O sea, quiero evaluar tal cosa. Se supone que por acá yo estoy trabajando con Víctor. Víctor me ha enviado un mensaje, me gusta. Lo de Víctor me dice, a ver, el criterio es claridad y coherencia del mensaje, vocabulario adecuado, expresión de sentimientos. Y la evidencia es, escribe una oración de valoración a la misión de los patriarcas. Entonces, se supone que está queriendo evaluar la misión de los patriarcas o la valoración de la misión de los patriarcas, ¿sí? Debe ser eso, porque como no lo escribe, para mí es difícil, porque, a ver, vuelvo a repetir. Si no tengo claro el propósito de la evaluación, es decir, ¿qué quiero evaluar y para qué? El criterio puede ser interesante, pero si no apunta a esto, entonces no me va a ayudar, ¿no? Si la idea es evaluar la valoración de la misión, el criterio está apuntando a comunicación. No, a ver, voy a hacer el criterio, me dice, ¿cuál es tu criterio? Claridad, coherencia del mensaje, vocabulario adecuado, expresión de sentimientos y originalidad. Entonces, está tratando de evaluar un texto desde el punto de vista del área de comunicación, básicamente, ¿no? Y la evidencia es que escribe una oración de valoración a la misión de los patriarcas. Entonces, como es profesor de religión, supongo que lo que está enseñando y lo que quiere que aprendan es valorar la misión de los patriarcas. Pregunto, ¿el criterio debería apuntar a eso o al mensaje? Ahí hay una cuestión interesante para revisar. ¿Ya? Interesante para revisar. Y es lo que de alguna manera yo decía, a veces nos hemos concentrado, no es que el criterio esté mal, sino es un criterio complementario, que escriba con coherencia y convicción el mensaje, es complementario, pero lo que me interesa es que valore la misión, ¿no? ¿Y cuál sería el criterio de valoración de la misión? Esa sería una observación a esta parte tan gentil que Víctor nos ha compartido. Muy bien. Había una manito, antes que nos gane el tiempo. ¿Quién? La manito. A ver, Sí, yo, doctor, de nuevo. Roxana. A ver, Roxana. Sí. Doctor, bueno, según desde el desempeño partí, ¿no? Dice, expresa en su proyecto de vida personal y comunitaria coherencia entre lo que cree, dice y hace, cultivando el amor de María, Madre de Dios y Madre nuestra.
Correcto. Esa es para asume, ¿no? Que es Ya. la competencia. Ya. Entonces, los criterios, he mandado 3 criterios de evaluación, ¿no? El primero es, identifica las características más importantes de María como Madre de Dios y Madre nuestra. El segundo criterio es, reflexiona sobre el amor a María, Madre de Dios y Madre nuestra. Y el tercero Ya. es, propone acciones para vivenciar las virtudes de María en su vida diaria. ¿Y Esas, cuáles son las evidencias? la evidencia es lo siguiente: los estudiantes elaboran un afiche dando a conocer las características más importantes de María, Madre de Dios y Madre nuestra en su comunidad educativa. O sea, el afiche lo va a pegar después en toda la... Ya, ya. A ver, una pregunta. Ujú. ¿La evidencia de aprendizaje esperado es un afiche? Claro, porque es una evidencia donde va a ir, donde el estudiante va a dar a conocer las características más importantes de María, ¿no? Ya, entonces, la evidencia es da a conocer, eso es lo que yo quiero que aprendan. Ya. Da a conocer las características de María. Ujú. El medio es un afiche. Ya. ¿Será el afiche la evidencia del aprendizaje o Eso declarar las características de María? las características de María. ¿Por qué durante tanto tiempo casi todos los profesores pensamos que la evidencia es el medio? Ujú. Durante mucho tiempo los profesores pensamos que la evidencia es la ficha, el eslogan, el cuaderno. ¿No será que estamos pensando que la evidencia es el medio cuando la evidencia del aprendizaje, porque es una evidencia de aprendizaje? Ajá, sí, se tiene razón. Entonces tú me dices, ¿cuál es la evidencia del aprendizaje? Que expone, presenta las características Ujú. de María, Ujú. coma, mediante un afiche, a través de una oración, en forma, o sea, el medio puede variar de muchas maneras, pero lo que yo quiero que aprenda es esto. Ya, doctor, gracias. Gracias. Entonces, a veces se preocupan de evaluar el afiche, Ajá. cuántas fichas tiene, cuántas caritas tiene, y no Ujú. se preocupan de evaluar las características de María. Ujú. ¿Y cuál sería el criterio entonces? Eso, claro, ya ahorita ya nos ha ganado el tiempo, Ujú. pero ¿qué nos vamos a llevar para la próxima? O sea, que cuando yo evalúo, tengo que tener clarito qué quiero evaluar, qué quiero evaluar, qué voy a tomar en cuenta y qué espero que los estudiantes aprendan, qué voy a esperar. Víctor Manuel. Sí, doctor, buenas noches. Ahí escuchándole y volviendo a retroalimentarme al mismo tiempo con sus indicaciones. Esa evidencia, ese criterio, hay una confusión. En vez de ponerlo valoración a la misión, le puse expresión de sentimientos. Ya, No le había escuchado qué opina sobre esa evidencia, ese criterio. ya, Naturalmente es la oración de valoración a la misión a los patriarcas. Pero claro. ahí me viene una idea. Ajá. La evidencia tiene mucho que ver con el producto, qué es lo que yo Sí, quiero, sí, 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 qué es sí. lo que yo quiero ver. Yo Sí, quiero ver la oración, eso que es. tenga valor de la misión de los patriarcas. Ese es el producto. Y mi Ese. evidencia es que no sé, ahí un poquito, no estoy confundido, pero sí estoy en duda. La evidencia es que lo hagan como estoy pidiendo como producto y de acuerdo al criterio. Es que, es que la evidencia es lo que tú vas a observar, Sí, sí, es lo que cierto. esperas de aprendizaje. Lo que esperas de aprendizaje que él escriba, que diga una oración de valoración. ¿Estamos?
Ahora, Sí estamos, sí estamos. ¿en qué medio lo va a hacer? A través de una oración. Ya, a través de la oración. Y eso lo va a presentar en una hoja, lo va a hacer en forma oral, lo va a hacer en forma escrita, lo va a plasmar en una tarjetita, no sé, o sea. La plasmación es de acuerdo al contexto. Ya, Normalmente, por como eso, estoy, pero lo como estoy- Ajá. valioso es el producto que tú vas a ver es la oración y esa es la evidencia, ¿no? Todo producto es una evidencia, pero no todas las evidencias son productos. O sea, eso lo vamos a desarrollar con detalle la próxima. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que esperas? Por eso esperas. ¿Qué es lo que esperas tú? Que él exprese en una oración la valoración de los patriarcas. Eso es lo que yo espero. Y claro, ¿en qué producto visible se va a ver? A veces se confunde el producto con la evidencia, ¿no? Todo eso es la evidencia. Lo vamos a trabajar con ejemplos, mi querido amigo. Por eso es que tenemos esa confusión de que separamos productos y estamos pensando en afiche, carpetas, y a veces nos preocupamos más del medio que de la esencia de lo que esperamos. Por eso, estos 3 puntos, ¿qué quieres que aprendan? ¿Qué vas a tomar en cuenta y qué vas a observar? Es clave para todo el proceso de instrumentos, porque después necesito una técnica, necesito un instrumento, y a la siguiente semana vamos a ver, es esto. Acá ya apareció la técnica del instrumento. No, acá no, voy a aumentar criterio y evidencia. Acá ya no he puesto criterio y evidencia. De frente he entrado al instrumento, pero antes del instrumento hay que ver, antes de la técnica y el instrumento, hay que ver el número 1, 2 y 3. O sea, lo que tiene que estar clarito es, primero, 1, ¿qué quieres lograr? 2, ¿qué criterio vas a tomar en cuenta? 3, ¿qué evidencia esperas? Solo así podemos apuntar a la técnica y al instrumento. Como se ha pedido instrumentos, de frente me está pidiendo el número 5. Para llegar al número 5 necesito pasar por 1, 2, 3. Por eso me he quedado ahorita con el 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros confundimos el 2 con el 3, el 1 a veces no está claro, y todo se va a enredar si no lo tenemos claro. Por eso, lo primero que voy a hacer es clarificar el propósito. Y estoy haciendo ya mi aplicación de retroalimentación. Ok, chicos. Ya no les voy a quitar más su santo descanso y vamos a dejar de compartir. Profesor, A ver, Milagro. ¿no está dejando algún conflicto cognitivo realmente con esto de los criterios? Porque yo he tenido focalizado algo que usted está diciendo, ya eso yo lo tengo de 3 años, pero sin embargo en una capacitación ya me he puesto en nula, porque ahorita, por ejemplo, lo que usted dice, la criterio de evaluación y que escucha a los compañeros, es lo que iba trabajando sobre buscando a la competencia. Pero Sí. cuando yo pregunté los criterios de evaluación, ¿cómo puedo agregar? O sea, yo también, abajo a mi competencia, a mi desempeño, buscaba una forma con mi evidencia, un criterio de evaluación. Entonces, con el medio que voy a trabajar. Entonces, el medio, a veces nosotros buscamos el producto de la unidad. Y entonces yo buscaba cómo llegar en esas secciones, en esa actividad para lograr mi producto. Entonces yo pregunté esto, si mi criterio de evaluación lo estoy haciendo bien en ese aspecto. Me dijeron que mi criterio de evaluación también puedo buscarlo y encontrarlo gracias al estándar. Puede ser. Por ejemplo, entonces yo, por ejemplo, que usted hablaba y decía, yo le decía, criterio de evaluación. Una de ellas, en la segunda competencia, era vivencia de su dimensión religiosa, espiritual y trascendente que le permita cooperar en la transformación de sí misma y de su entorno a través de los alimentos saludables. Ya.
¿ya? Entonces, en el otro podía ser propone o asume, que Jesucristo nos enseña y es un modelo de hombre que va viviendo bajo las acciones del Espíritu Santo, como Cuando esto, usted, ¿eh? cuando usted dice propone o asume, eso es lo que usted espera observar. Claro, exacto. Entonces, ese yo es un apunto acto. Lo que yo a ver, espero observar, ¿cómo se llama? lo que yo espero observar, lo que los alimentos, la vivencia de los alimentos que Por eso, ellos van a todo lograr lo a que consumir. esperas, a ver, Ajá. todo lo que tú esperas observar se llama evidencia. Sí. Ahora, a ello yo planteaba mi propósito de promover y difundir una alimentación basada en estilo de vida espiritual, El elaborando su propósito, receta. otra vez pregunto, Ajá, ¿el propósito vas a observar o es lo que tomas en cuenta? claro. Es lo que voy a tomar en cuenta. Eso, todo lo que se toma en cuenta se llama criterio. Propósito. Es mi criterio de evaluación, a lo que quiero Criterio. llegar. Así es. Ujú. Todo, Entonces, para todos y siempre en cualquier evaluación. Lo que tomo en cuenta para evaluar se llama criterio. criterios. Y lo que voy a observar se llama Mi evidencia. propósito. Evidencia. Cuando las chicas evalúan a un muchacho, criterio. Voy a ver, ¿Cómo es? ya, voy a ver qué vas a tomar en cuenta. Su situación económica. Acción económica. Evidencia. ¿Cuántas tarjetas maneja y cuál es su nivel de ingreso? Evidencia. O sea, tiene que estar claro. Muy Criterio, bien. evidencia. Si no está claro eso, no vamos a hacer buenos instrumentos, porque vamos a mezclar las cosas. Vuelvo a repetir para que nos vayamos a dormir. Lo que tomo en cuenta para evaluar se llama criterio. Criterios. Y lo que observo se llama Evidencia. 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 profesor. ¿El estándar puede ser criterio? Sí. Si vas a tomar en cuenta el estándar, ¿qué vas a observar? Profesor, ¿el estándar puede ser evidencia? Sí. ¿De qué? Más arriba que está el perfil del estudiante. O sea, vamos a aprender ya de eso de cajón. La próxima semana no se lo pierda. Criterio y evidencia. Si se enredan con eso, ningún instrumento va a servir. Ah, bueno. Sí, profesor, nos tiene que explicar bien. Por eso porque estoy ahí poniendo hasta en el ejemplo. Cuando los chicos, las chicas evalúan a las personas, ¿qué tomas en cuenta? Por ejemplo, ahí yo tomo en cuenta su personalidad. Perfecto. ¿Qué observas? Cómo trata, si saluda, eso es lo visible. Virtudes. Actitudes. ¿Actitudes sería criterio o evidencia? Evidencia. Ya. Evidencia. Ya está entrando en la cosa. Por favor, vayan a descansar. Maestro. Gracias. Maestro, buenas noches. Criterio, Buenas noches. descansar. Evidencia, dormir 8 horas, por ejemplo. Ya está. Bueno, gracias. Maestro, le quiero hacer una pregunta. Pregunta muy rapidita, Milagro. Dime. Ya, Pilar, por favor. Pilar, sí. Ya, la situación significativa parte de una problemática y la situación significativa la tengo que tener, la institución educativa atraviesa por todas las áreas. Sí, Mi consulta es, el coordinador, yo he presentado la unidad y me observó porque coloqué la situación significativa que nos ha dado la institución educativa y me observó que la situación significativa tiene que ser del área y que tiene que ser por cada sesión de aprendizaje, a lo cual yo he leído en el currículo y he dicho, por favor, quiero que me ilustre, maestro. Es mi pregunta. Que si la situación significativa es institucional, quiere decir que abarca todo. Ahora, ese todo puede abrir situaciones de área, o sea, que todas apuntan a lo mismo. Y cada área puede apuntar a sus sesiones chiquititas, pero apuntando a lo mismo. O sea, tiene que haber una estructura. Si la institución ha dicho
se va a trabajar esto como situación. Las áreas pueden asumir, pero no pueden asumir lo que quieren, sino hacia arriba todas. Puede ocurrir eso. Y en mis unidades tomo aspectos, subaspectos del gran tema que mi colegio ha determinado. Y para mi sesión puede poner un sub. O sea, pero todo tiene que estar encaminado en esa estructura. Sí puede ocurrir eso. Puede ocurrir eso, pero tiene que estar en la estructura. Si no, ¿para qué santo el colegio me ha dicho que trabaje tal tema? Si cada uno va a hacer lo que quiere. ¿Me entiende? Ok. Ya, creo que eso va a ayudar. Listo, chicos. Gracias, gracias maestro. Hasta la Ay, próxima. Gracias, ya. me aclaró el tema. Gracias. Vayan a dormir. Buenas noches. Gracias, Nos doctor pedimos a la Wilfredo. hermana Karina. La hermana Karina cierra la sesión. Muchas gracias. Entonces ya el doctor Wilfredo, gracias a Dios, ya nos está como aclarando toda la Gracias, situación por ahí. doctor. Esperemos no Muchísimas irnos con gracias. conflictos cognitivos que ya los Muchas hemos aclarado ahí. gracias. Hasta Nos luego. despedimos todos, abran sus micrófonos. Ya sé que es tarde, por ahí veía unos comentarios sobre el tema de la plataforma y las evaluaciones. Se está dando por cada taller una evaluación de 5 preguntitas, entonces ténganlo en cuenta, por favor. Igual en el tercer taller va a haber una pequeña evaluación de 5 preguntas. Hay muchos docentes que ya han accedido y algunos, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo, no están accediendo a la plataforma. El detalle es que tendríamos que ingresar, por favor, a la plataforma. En la plataforma, que ya se les envió también el enlace, ¿de acuerdo? La plataforma se les ha enviado el enlace, está la sesión número 1. Y en la sesión número 1 ustedes van a encontrar la evaluación. Y ahí en la evaluación abren el enlace, bueno, lo que está, y están las preguntas. Entonces tengan en cuenta, por favor, queridos maestros, ya nos estamos dando estos minutitos, sé que ya se nos pasó la hora, pero es importante que ustedes o que todos podamos resolver esas 5 preguntitas que nos van a ayudar. También es un tema de retroalimentación que lo hemos venido viendo también. Entonces, por favor, hay que acceder a ello. Ya se enviaron también los enlaces. Entonces, ahora sí, ya no quitamos más tiempo. Abran sus micrófonos y nos despedimos. Buenas noches, doctor Wilfredo. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Madre. Verónica, un abrazo para todos. Gracias a todos. Gracias, Buenas noches. Gracias, buenas noches con todos. Hasta luego. Gracias. Que Dios nos bendiga, hijos. Ya, cuídense. De igual manera. Hasta luego, hasta Chao. luego. Cuídense. Hasta Chao, luego. Carlos. Ya, una bonita semana del mes de mayo. mañana, madre. Hasta mañana, hijos. Cuídense. Un abrazo. Ya, hermana Magda. Madre. Chao. Chao. Gracias. ¿Quién escuchó? Chao, chao. Chao, Jaime. Gracias. Hasta luego. Vámonos entonces ya. Vamos. Ya, hasta Hasta luego. luego. Chao, chao. Cuídense. Chao. Chao, Carlos. Chao, mano, cuídense. Chao, hijo. Dios lo bendiga. Un abrazo.